Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto Político. Nos comunicamos con nuestros jefes de comité, jefes de bancada. En esta ocasión nos espera la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Muy bien, ¿y tú, Gabriela? Aquí teletrabajando, Sí, pero pues. bien. Qué bueno, diputada. Bueno, diputada, queríamos hablar con usted de su rol como jefe de comité del Partido Comunista, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo ahora, ¿no? De pandemia, de que muchos de los trabajos se realizan desde los hogares. ¿Cómo ha sido para usted esa labor de poder aunar criterios de su bancada, de sus diputados, para planteárselo también al resto de la sala o del Congreso? Bueno, sí, esto todo nos demanda una nueva forma de organizar nuestro trabajo político, legislativo, de representación y de fiscalización para que realmente nos permita seguir con nuestro objetivo atendiendo al contexto de la pandemia, de las cuarentenas y de todos los resguardos sanitarios que hay que tener. Obviamente más nuestra bancada de 9 parlamentarios y parlamentarias diversas, tenemos parlamentarios que son mayores, somos como 3 generaciones en una bancada, la verdad, y cada uno con sus propias realidades de cuidados. Por ejemplo, hay quienes tienen que cuidar a adultos mayores de más de 90 años, hay otros que tienen que cuidarse a sí mismos por temas de salud, obviamente, cuidadores y cuidadoras de niños menores, en fin, hay una realidad diversa en la bancada, entonces nuestro trabajo se ha ido acomodando en función de eso, sin tener que por aquello disminuir nuestras funciones en Mm. materia de presentación de proyectos, de intervenciones, de representación. De hecho, todos tenemos que acomodar nuestros equipos dependiendo del tamaño de los equipos que tenemos, pero no todos están pudiendo, por ejemplo, ir a terreno, obviamente, por las condiciones sanitarias. Yo, por ejemplo, en mi equipo somos 2 o 3 los que salimos a terreno con todos los resguardos para visitar ollas comunes y ese tipo de cosas que no se pueden hacer de manera telemática, mientras otros pueden sí cumplir sus funciones telemáticas desde sus casas, las labores, por ejemplo, comunicacionales, reuniones con las organizaciones por conferencias telemáticas se están haciendo y todos lo estamos haciendo de esa manera. Y además nos turnamos en la ida al Congreso. La idea es que no estemos todos presencialmente, porque hay que mantener distancia, hay que disminuir la presión en el Congreso a propósito de que eso fuerza a que los funcionarios vayan. O sea, no es solamente que nosotros vayamos, sino que cuando vamos y vamos muchos, lo que hacemos es que más funcionarios de la Cámara tengan que ir a trabajar y hay también otras realidades de los trabajadores y trabajadoras, algunas más tienen niños, también tienen cuidado o están cuidando de otras personas, entonces todo eso tenemos que acomodarlo. Y así estamos funcionando, no ha sido tan fácil, la verdad, pero se ha logrado. Y probablemente más porque aumenta mucho más el trabajo que respecto al periodo anterior. O sea, eh, son muchas funciones paralelas que uno está realizando con esto del teletrabajo, además. Bueno, ayer el ministro de Hacienda claramente no es de su tendencia política, de alguna forma salía a reconocer el trabajo del Congreso, diciendo que hablaba de la cantidad de proyectos de ley que habían sido aprobados desde el inicio de la pandemia y resaltaba que, claro, la labor puede ser un poquito más compleja, bastante más compleja, si es que se hace desde el hogar. Y en esa misma línea, diputada, ser jefa de la bancada del Partido Comunista en un momento de pandemia y también ser parte de una oposición al gobierno, cuando las cifras demuestran que la situación no está controlada y que la realidad, sobre todo en las comunas más vulnerables, como las que usted representa, va de mal en peor, ¿no? Sí, de hecho la situación de mi distrito está muy crítica, La Mm. Pintana, Puente Alto, La Florida. Eh, bueno, ese es el mayor esfuerzo que se tiene que hacer todos los días con las bancadas de oposición, tratar de coordinarnos, de levantar propuestas y enfrentando al mismo tiempo todas las trabas que tenemos encima para poder avanzar en las propuestas que levantamos. Y lo digo no solamente por las limitaciones que tenemos en materia constitucional, porque la mayoría de las propuestas que podrían ayudar hoy día a la gente tienen el carácter de gasto para el Estado, implican recursos del Estado. Hablo, por ejemplo, de la renta básica de emergencia, que fue algo que propusimos desde el primer momento como oposición. Y bueno, el debate famoso del postnatal también, por ejemplo, que no fue solo de oposición. Entonces, hay mucha presión, estamos viendo cómo el país está en una situación cada vez más crítica,
lamentamos mucho el fracaso más de la estrategia sanitaria, que la habíamos advertido, pero por el otro lado, cuando queremos entregar propuestas de solución, tenemos muchas limitaciones, porque o no podemos empujarlas en el Congreso, o el gobierno no las recoge. Entonces, eso ha sido el principal problema político que tenemos los jefes y las jefas de comité. Tenemos voluntad, a pesar de nuestras diferencias, estamos en una situación donde la oposición, como hemos venido arrastrando hace meses, no necesariamente está de acuerdo en todo, pero en lo que hemos podido ponernos de acuerdo, nos enfrentamos a una negativa constante por parte del Ejecutivo en avanzar en medidas que realmente ayuden a la gente y no signifiquen más carga y más costos. La mayoría de las soluciones que propone el Ejecutivo significan que los trabajadores paguen con sus recursos sus remuneraciones, con el seguro de cesantía, o que todas las respuestas son mediante préstamos y créditos, en vez de destinar recursos directos y sin devolución por parte de los trabajadores en este contexto para poder enfrentar económicamente y por lo tanto también sanitariamente la crisis. Entonces, eso ha sido el principal problema político en el cual nos hemos enfrentado, más allá de los temas logísticos, operativos, sí, claro, de cómo nos coordinamos. Diputada, y por lo mismo, frente a eso que usted nos comenta, de que ustedes intentan entregar soluciones por parte de la oposición, pero que se encuentran con trabas por la inconstitucionalidad de las medidas, porque contemplan gasto fiscal. ¿Qué le parece este anuncio del presidente de crear una especie de comisión de expertos para revisar también la admisibilidad de las medidas y restarle quizá más potestad al Congreso en cuanto a la posibilidad de presentar mociones? A mí me parece sumamente grave, esto lo hemos señalado de manera transversal, incluso el mismo presidente de la Cámara. El presidente de la República no puede vulnerar un principio fundamental de la democracia, que es la separación de poderes, e intrometerse en el poder legislativo. Es el Congreso el que define las admisibilidades o inadmisibilidades de los proyectos de ley. Los parlamentarios presentan iniciativas y hay una revisión interna en el Congreso sobre si esta revista en gasto o no revista en gasto, si se meten con la administración financiera del Estado o no, etc. O sea, eso es una facultad y una responsabilidad del Poder Legislativo. Y en última instancia está el Tribunal Constitucional, donde se pueden cuestionar, valga la redundancia, la constitucionalidad de los proyectos. ¿No? Pero el presidente no puede establecer trabas a priori en el poder legislativo, porque son poderes del Estado distintas. Entonces, eso es sumamente grave, es para nosotros, a nuestro modo de ver, una salida un tanto autoritaria del presidente de la República en un país donde, no nos olvidemos, hacemos un país sumamente presidencialista. Ya el presidente de la República o presidenta de la República concentra mucho poder respecto a todas las iniciativas, o la gran mayoría de las iniciativas legislativas. Entonces, exacerbar esa concentración de poder mediante la pretensión de limitar las facultades y atribuciones del Congreso es grave, es preocupante. Ahora tenemos también un pronunciamiento que a mi modo de ver es bastante coordinado con el Tribunal Constitucional, que también saca una declaración grave a mi modo de ver. Entonces estamos un poco en alerta respecto a este intento de limitar lo que puede hacer en el Congreso en materia legislativa, sobre todo en este contexto de pandemia, donde hemos visto que el actuar del gobierno ha sido más bien errático y estamos donde estamos. O sea, si dejamos solo al Ejecutivo en esto y no involucramos, por ejemplo, a los municipios, a los expertos, al Poder Legislativo, entonces vamos a seguir yendo de mal en peor. Diputada Camila Vallejo, y en relación a eso mismo, a la respuesta o a las soluciones que se pueden dar, se habla de que un proyecto es inconstitucional porque trae de la mano algún tipo de gasto fiscal, pero el Congreso, como un mecanismo de presión para que el gobierno lo pueda apoyar, patrocinar, insiste en la iniciativa. Pues bien, el gobierno dice, ok, envío otro proyecto y me voy al tema del postnatal, ¿no? Y también al corte de suministros básicos que tuvieron respuesta durante esta semana. ¿Qué le pareció la respuesta del gobierno frente al postnatal de emergencia? Usted lo adelantó hace poquito, que finalmente es utilizar los recursos del seguro de cesantía para pagar salarios. ¿Qué pasa con esos recursos después si la persona vuelve a trabajar y es despedida? O sea, se va a quedar sin el seguro de cesantía. ¿Cómo ve usted eso? Sí, el gobierno insiste en su estrategia de manejo de la pandemia, donde el principal foco es, de alguna manera, resguardar los intereses de los empleadores más que de los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque la Ley de Protección al Empleo, entre comillas, protección al empleo, lo que hace, claro, es mantener los contratos, pero la remuneración la deja de pagar el empleador. Es decir, el empleador aquí sale sumamente beneficiado porque se ahorra esos gastos.
Y por otro lado, se suponía ya que eso se iba a resguardar, pero también el trabajador y trabajadora sus remuneraciones. Pero el trabajador y la trabajadora al final se ve perjudicado. ¿Por qué? Porque lo que recibe es menor que lo que recibía como salario. Es un porcentaje que termina en un 50%, la mitad de tu sueldo. ¿Ya? O sea, el trabajador al final ve disminuido su ingreso, pero además lo que percibe como ingreso es a cargo de sus propios recursos que están en el seguro de cesantía. Entonces, el trabajador paga los costos finalmente de esta nueva modalidad de contrato. Y el empleador, bien, porque se ahorra esos gastos, probablemente más está teniendo otras inyecciones de recursos, con esto del FOGAP, estoy pensando en las grandes empresas, porque las pymes no están siendo beneficiadas realmente con esta política. Y esta estrategia la están ampliando ahora al considerar a las mujeres que están con su postnatal. Y además a los cuidadores y cuidadoras, que yo creo que a lo mejor muchos de esos cuidadores y cuidadoras, que no son papá y mamá, pero tienen a su cargo niños y niñas de 6 años hacia abajo, ya probablemente estén con la ley de protección al empleo, probablemente ya se le aplicaron las suspensiones de contrato y estén recibiendo ingresos menores. Habría que hacer ese cálculo para saber cuánto realmente amplía esta noción. Pero de todas maneras, están haciendo ya por ley que aquellas mujeres que están con su postnatal no les financien su postnatal como pago directo del Estado, sino que terminen pagándoselo a ellas mismas con el seguro de cesantía. La misma lógica. Entonces, al final, es una solución tramposa. Y ese es el problema. El gobierno llega 3 meses tarde con una solución, pero además una solución tramposa porque nuevamente se le carga a los trabajadores y trabajadoras, en este caso principalmente a las madres, el costo de la extensión, en este caso del postnatal, para enfrentar de la manera más responsable esta crisis sanitaria, porque al final es una lógica, es de todo sentido que las mujeres y las mamás no tengan que salir a trabajar si están con sus bebés y no tienen con quién dejarlo, si lo dejan con otra persona lo ponen en riesgo porque son vectores de contagio si es que ellas contagian a sus bebés. Además, sumando que los niños y niñas también han fallecido, lamentablemente, por el COVID-19, que en un momento se pensaba que los bebés y los niños estaban totalmente resguardados, pero eso no ha sido así. Entonces, era de toda lógica la protección de estas mujeres. El problema es que se llega tarde en la protección y la protección la terminan pagando ellas mismas con sus recursos de sus seguros de cesantía. Diputada Vallejo, en las declaraciones incluso de parlamentarias oficialistas que han respaldado el postnatal de emergencia, dicen que esta iniciativa de la que estamos hablando, donde se ocupa el seguro de cesantía, quizás se podría mejorar, pero que se va a insistir en el proyecto postnatal de emergencia aprobado en la Cámara, que fue rechazado en su admisibilidad en el Senado y que ahora está en una comisión mixta. ¿Cómo ve usted eso? ¿Pueden seguir avanzando los dos proyectos? ¿Se puede mejorar esta iniciativa del Ejecutivo? Quizás se van a tener que ver en la obligación de votar a favor o abstenerse en este proyecto que propone el gobierno para así entregar por lo menos alguna solución a las mamás que las están obligando a volver a trabajar? Bueno, eso siempre es la gran disyuntiva. Nosotros lo Por que lo hemos menos dicho malo, que ¿no? bueno es que al final el Congreso se ve obligado a votar por lo menos malo, es lo que hay. Con todo lo que involucra recursos es lo que hay, es lo que se ofrece por parte del gobierno. De todas maneras, claro, está esta pelea que yo creo que hay que seguir dando, como lo han dicho incluso parlamentarios oficialistas, la comisión mixta, yo no soy parte de la comisión mixta, la diputada Gael Llomans va a estar ahí presente, entre otros de la oposición y además de Chile Vamos, transversalmente está la idea de seguir defendiendo el postnatal de emergencia, que fue la iniciativa parlamentaria, que es la mejor solución. Y que esperamos, obviamente, y seguimos insistiendo en que el gobierno patrocine esa iniciativa, quizá la mejore, la amplíe, pero que se vaya por la línea de que el Estado financie el postnatal. Ahora, el proyecto del gobierno entra con suma urgencia, o urgencia inmediata, no recuerdo bien la urgencia, pero entra por el Senado, y ahí hay que ver cuál va a ser el comportamiento de las y los senadores respecto a esa iniciativa. Si es que se puede mejorar o no, mira, mientras no se cambie el corazón de ese proyecto, que es la lógica que te señalaba antes, o sea, la lógica y el corazón de ese proyecto es que es el seguro de cesantía individual de los trabajadores el que paga entre comillas, beneficio, que lo llaman beneficio. Si eso no se cambia, al final las mejoras van a ser meros maquillaje y no van a resolver el problema de fondo que tiene el proyecto. Entonces, yo creo que la gran discusión está en que o seguimos cargando a los trabajadores el costo de esto, o el Estado asume un rol garante en esta pandemia, y si le faltan recursos, bueno, ya hemos hecho propuestas también
para inyectar más recursos al Estado que el impuesto a los súper ricos. O sea, lo que estamos hablando de costos que significa la exención del postnatal es insignificante, es una parte muy baja, un porcentaje muy menor respecto a la cantidad de recursos que pueden introducirse al Estado si es que cargamos un 2,5% de impuesto al patrimonio de los más ricos de este país. Y en eso no hemos tenido voluntad porque al ministro Briones le solicitamos una reunión hace más de un mes para hablar de esta propuesta y no nos ha querido dar una cita para conversar. De hecho, tenemos expertos detrás trabajando en cómo implementar de la manera más responsable un impuesto a los súper ricos, expertos tributaristas, economistas, que son de varios colores políticos dentro de la oposición, es transversal, demócratas cristianos, etcétera, y no tenemos respuesta. Entonces, aquí no se trata finalmente de que si la propuesta es mala o no, a modo de ver del Ejecutivo, es que no tienen voluntad para avanzar en esa línea, para hacer que los más ricos de este país asuman un grado de costo y se pongan también para enfrentar esta crisis, porque si no, la lógica va a seguir siendo que el pueblo de Chile, la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras, sigan cargando en sus hombros los costos no solamente financieros de la crisis, sino que también los costos que implican su salud, ¿cierto? Con los costos de salud y las muertes que finalmente la están padeciendo principalmente ellos. Bueno, diputada, en la misma entrevista en que el ministro Briones agradecía la labor del Congreso, decía que no le parecía buena idea esto del impuesto a los súper ricos porque no era el momento de subir los impuestos, que ahora no era un momento para subir los impuestos por lo que está sucediendo con la pandemia. Bueno, yo creo que se equivoca el ministro Briones, porque además esto es un impuesto por una sola vez, no estamos hablando de un impuesto ni siquiera permanente. ¿Ya? Yo podría concederle, pero eso ya es un debate de fondo y hay una discusión más compleja de que si es un impuesto permanente, qué pasa con la inversión, etc. Esto no es un impuesto corporativo, a las empresas, no un impuesto en el fondo que podría afectar las inversiones. ¿Ya? Es un impuesto por una sola vez al patrimonio y además establece una fórmula que permitiría que no haya elusión, ¿ya? Que es que se establece el patrimonio desde diciembre del 2019 a la fecha, por lo tanto no pueden hacer trampas tributarias o traspasos de patrimonio después de publicada una ley como esta, porque contabiliza el diciembre del 2019. Entonces, lo que tenías de patrimonio era lo que tenías de patrimonio y no lo puedes, entre comillas, trampear en este contexto. Pero hay otras fórmulas también porque contabiliza el patrimonio en el extranjero, no solamente el chileno, entonces evita lo que ha pasado en otros países de que algunos mandan, traspasan su patrimonio al extranjero, en fin. Eso lo hemos estado pensando y conversando, entonces él se sustenta en supuestos argumentos que no son, y no son porque yo no sé si él quiere simplemente hacer vista gorda a la propuesta o realmente está desconociendo lo que significa la propuesta porque no ha querido reunirse con nosotros. Diputada, para ir cerrando, ¿qué le parece que el gobierno reaccionara con un veto al proyecto que prohíbe el corte de los suministros básicos y que, claro, lo devuelva con otra iniciativa, pero que según lo que hemos revisado hasta ahora, no abarcaría el mismo número de beneficiarios que con la propuesta que salió del Congreso? Bueno, nuevamente, yo lamento que el Ejecutivo llega tarde a responderle al Congreso sobre las propuestas que el Congreso ha levantado. O sea, el Congreso desde el principio dijo hay que suspender el pago de los servicios básicos. La gente no tiene capacidad de pagar eso. Tenemos que tener una renta básica, tenemos que tener un postnatal de emergencia. Son propuestas que se han levantado en el Congreso Nacional, principalmente desde la oposición. El gobierno ha establecido negativas, no hay voluntad de diálogo para avanzar en eso realmente. Entonces llega al final tarde y llega poniendo el pie encima con una lógica autoritaria para decir, ¿sabes qué? No me gustaba esto, yo voy a poner mis términos. Y pasó con el postnatal de emergencia, no mediante un veto, pero con otro proyecto de ley que apunta en otra dirección. Y por otro lado, en este caso, poniendo un veto que significa básicamente la anulación y supresión de lo que el Congreso había avanzado, establecido, y que además, en esa imposición lo que hace es restringir a los beneficiarios de esta suspensión del pago de los servicios básicos. Y eso, ¿a quién afecta al final? ¿A la oposición? No afecta a la oposición. ¿Afecta al gobierno? No afecta al gobierno. A quienes afecta son a los hogares de nuestro país, a las familias trabajadoras, a las familias de clase media, por ejemplo, incluso a familias de ingresos bajos. Entonces, esta actitud recurrente
sistemática del Ejecutivo de llegar tarde, de llegar imponiéndose, imponiendo sus términos, termina lamentablemente y una vez más perjudicando a las grandes mayorías de nuestro país. Muy bien, pues diputada Camila Vallejo, le agradecemos enormemente por darnos estos minutos de su tiempo para conversar de estos temas tan importantes y seguiremos atentos, pues porque todos son temas de desarrollo, postnatal, corte de servicio, así que veremos qué pasa con la tramitación de esto en el Congreso. Esperamos tener buenas noticias. Eso. Para eso estamos trabajando. Que hacen tanta falta, ¿no? Así es. Gracias, diputada. La diputada Camila Vallejo conversando en una nueva edición de Punto Político. Nosotros nos volvemos a reencontrar. Que esté muy bien. Hasta entonces.